Los presidentes de Brasil y Colombia, dos de las mayores potencias de América Latina, se suman al caos de las últimas elecciones en Venezuela y exigen que se repita la supuesta victoria de Nicolás Maduro. Con los ojos internacionales observando y Venezuela tambaleándose al borde del abismo, uno se pregunta, ¿esta audaz medida finalmente expulsará a Maduro o simplemente profundizará aún más la crisis? Nicolás Maduro ha estado al mando en Venezuela desde 2013, después de que Hugo Chávez, el carismático líder, falleciera. Maduro fue el sucesor elegido personalmente por Chávez y se esperaba que continuara la revolución bolivariana. Pero las cosas no salieron tan bien como la gente esperaba. Desde el principio, Maduro enfrentó desafíos enormes. La economía comenzó a desplomarse, la inflación se disparó y la gente comenzó a luchar para satisfacer necesidades básicas como alimentos y medicinas. En 2018, la reelección de Maduro se convirtió en uno de los eventos más controvertidos en la historia reciente de Venezuela. Las elecciones se vieron empañadas por acusaciones de fraude generalizado, supresión de votantes y manipulación. Muchos países, incluidos Estados Unidos y miembros de la Unión Europea, se negaron a reconocer los resultados, calificándolos de farsa. La crisis económica empeoró bajo su liderazgo, empujando a millones de venezolanos a huir del país en busca de mejores oportunidades. El gobierno de Maduro respondió a la creciente disidencia con duras medidas represivas, alimentando aún más el malestar. Maduro volvió a proclamar la victoria, pero esta vez el clamor fue aún más fuerte. La elección se celebró en circunstancias muy cuestionables. Los informes de dentro y fuera de Venezuela pintaron un panorama sombrío. Los colegios electorales fueron vigilados intensamente. A muchos candidatos de la oposición se les prohibió presentarse y hubo numerosas acusaciones de manipulación de votos. Esta vez no fueron solo los críticos habituales. Incluso algunos de los aliados anteriores de Maduro levantaron las cejas ante los resultados. El Consejo Nacional Electoral, CNE, de Venezuela, declaró a Maduro como ganador, diciendo que obtuvo el 52% de los votos. Pero lo más importante es que no publicaron un desglose detallado de los resultados, lo que solo alimentó las sospechas. La oposición, por supuesto, protestó. Muchos señalaron que los datos a nivel de los centros de votación a los que tuvieron acceso sugerían una historia completamente diferente, una en la que Maduro estaba lejos de ser victorioso. Ahora, imagine que está en el lugar de María Corina Machado, una destacada líder de la oposición. Ha sido una espina en el costado de Maduro durante años, pero en estas elecciones ni siquiera se le permitió presentarse. Las instituciones leales a Maduro encontraron alguna excusa para bloquear su candidatura, alegando que no estaba apta para la contienda, pero Machado no se echó atrás. Después de las elecciones, denunció a Maduro por lo que consideró un fraude flagrante, diciendo que los venezolanos aún habían logrado expresar su voluntad a pesar de todos los obstáculos. Luego está Edmundo González Urrutia, un diplomático retirado de 74 años que se presentó contra Maduro. Ha sido bastante expresivo, insistiendo en que en realidad ganó por un amplio margen. González Urrutia no se anduvo con rodeos cuando acusó a Maduro de jugar con las vidas de millones de personas al aferrarse al poder. En su opinión, cuanto más tiempo permanezca Maduro en el cargo, peor será la situación para Venezuela. Incluso publicó un video en las redes sociales, en el que llama apasionadamente a respetar la voluntad del pueblo y exige un futuro en el que Venezuela pueda finalmente tener estabilidad, prosperidad y paz. Pero Maduro no estaba dispuesto a aceptar nada de eso. Insistió, diciendo que los problemas de Venezuela deberían ser resueltos por los venezolanos a través de sus instituciones y su constitución, y básicamente descartó cualquier mención de interferencia extranjera o llamados a nuevas elecciones. Entonces, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, o simplemente Lula como lo llaman todos, ha sido bastante franco sobre la situación en Venezuela. Después del caos que siguió a las elecciones del 28 de julio, Lula presentó una sugerencia que parece casi demasiado simple, pero tan crucial. Tengamos nuevas elecciones. Pero aquí está el truco. Lula no está hablando solo de cualquier elección vieja. Lula dice que si Maduro realmente quiere demostrar que tiene el apoyo del pueblo, debería hacerlo en condiciones que sean justas para todos los involucrados. La idea de Lula incluye traer observadores internacionales para asegurarse de que todo sea transparente.
Está presionando para que haya una elección en la que todos los candidatos, no solo los leales a Maduro, puedan presentarse. En otras palabras, quiere ver un verdadero proceso democrático, algo que muchos creen que han estado faltando en Venezuela durante años. El enfoque de Lula es a la vez práctico y estratégico. Sabe que si Venezuela continúa por este camino, no solo será malo para los venezolanos, sino que podría desestabilizar a toda la región. Y Brasil no quiere ese tipo de caos a sus puertas. Ahora bien, Brasil no es un país cualquiera de América Latina. Es la mayor economía de la región y tiene una influencia considerable. Cuando Lula habla, la gente escucha. Su llamado a nuevas elecciones es más que una simple sugerencia. Es una señal al resto de América Latina de que Brasil está listo para asumir un papel de liderazgo en la resolución de esta crisis. Al abogar por la justicia y la transparencia en Venezuela, Lula también está posicionando a Brasil como un defensor de la democracia en la región, algo que podría tener implicaciones a largo plazo para las relaciones de Brasil con otros países latinoamericanos. El presidente Gustavo Petro tiene una visión ligeramente diferente de la situación. No solo está pidiendo nuevas elecciones, también está diciendo que para que haya un cambio real, la comunidad internacional debe levantar las sanciones a Venezuela. Petro cree que estas sanciones están haciendo más daño que bien, haciendo la vida aún más difícil para los venezolanos comunes y corrientes, sin lograr expulsar a Maduro del poder. Petro está proponiendo una especie de reinicio, una amnistía general tanto a nivel nacional como internacional. Su idea es que al limpiar la pizarra, Venezuela podría tener un nuevo comienzo, donde todos, incluidos aquellos que han sido marginados o perseguidos, puedan participar en una nueva elección libre. Es una medida audaz, pero demuestra que Petro está pensando en grande. Quiere ver una transición pacífica en Venezuela, una que implique diálogo y compromiso en lugar de un conflicto continuo. La relación entre Colombia y Venezuela siempre ha sido complicada. Estos dos países comparten una larga frontera y tienen profundos vínculos económicos y sociales, pero sus caminos políticos han divergido dramáticamente a lo largo de los años. Bajo el liderazgo de Petro, Colombia ha estado tratando de reconstruir las relaciones diplomáticas con Venezuela, que estaban prácticamente en ruinas antes de que él asumiera el cargo. Al impulsar una solución que implique tanto el levantamiento de las sanciones como la organización de nuevas elecciones, Petro está tratando de estabilizar la región y evitar una situación en la que Colombia tenga que lidiar con aún más refugiados y las consecuencias económicas de la crisis de su vecino. En lo que respecta a Estados Unidos, las cosas se pusieron bastante interesantes. El presidente Joe Biden inicialmente pareció respaldar la idea de nuevas elecciones en Venezuela. Era como si estuviera de acuerdo con la idea de que la última victoria de Maduro era sospechosa y que el pueblo venezolano merecía una oportunidad justa de elegir a su líder. Pero luego, casi tan rápido como se expresó ese apoyo, la Casa Blanca se retractó un poco. Aclararon que Biden en realidad no estaba haciendo un llamado oficial a nuevas elecciones, sino que estaba señalando lo absurdo que era que Maduro y su gobierno no estuvieran siendo transparentes sobre las elecciones del 28 de julio. Es como si estuvieran tratando de decir: sí, creemos que la elección fue una broma, pero no estamos exigiendo oficialmente una nueva oportunidad todavía. Ahora bien, ¿por qué le importa tanto a Estados Unidos Venezuela? Bueno, es una larga historia. Pero digamos que la relación ha sido inestable durante un tiempo, especialmente bajo Maduro. Estados Unidos ha sido un crítico vocal del gobierno de Maduro, acusándolo de todo, desde abusos de los derechos humanos hasta fraude electoral. Esta tensión ha llevado a una serie de sanciones que han tensado aún más la relación ya frágil entre los dos países. Así, cuando Biden insinuó que apoyaría la convocatoria de nuevas elecciones, no se trataba solo de una cuestión de democracia, sino de una continuación de una política de larga data de oposición al régimen de Maduro. Pero no es solo Estados Unidos el que sigue de cerca a Venezuela. La Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, OEA, también han intervenido. Ambos han sido bastante claros en su postura. No confían en los resultados de las elecciones del 28 de julio y están sumando sus voces al creciente coro internacional que pide un proceso legítimo y transparente. La UE, en particular, ha criticado al gobierno de Maduro durante años, y estas últimas elecciones solo han profundizado sus preocupaciones. La OEA, por su parte,
ha sido fundamental para reunir apoyo en toda América Latina contra lo que ven como un gobierno cada vez más autoritario de Maduro. Entonces, ¿qué significa toda esta presión internacional para el futuro de Venezuela? Bueno, es complicado. Por un lado, el peso combinado de los EUU, la UE y la OEA podría empujar a Maduro a hacer algunas concesiones, tal vez incluso a aceptar alguna forma de diálogo o negociación. Pero, por otro lado, Maduro ha demostrado una y otra vez que no se deja influenciar fácilmente por la opinión internacional. En todo caso, podría atrincherarse aún más, utilizando la presión como un grito de guerra contra la interferencia extranjera en la soberanía de Venezuela. Pero si la comunidad internacional se mantiene unida y aumenta la presión, podría hacer la vida cada vez más difícil para Maduro, posiblemente llevando a una situación en la que nuevas elecciones se conviertan en una posibilidad real, si no de inmediato, tal vez más adelante. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Cuéntanos en los comentarios a continuación.